iglesia soy y tú también. El Centro Parroquial de Formación CEPAF de la Parroquia de Santiago Zacatepeques presenta su programa Hermanos Todos. Contenido catequético que nos lleva a la fraternidad y amistad social. Conducido por el equipo de facilitadores. Como Jesús en Iglesia para el Mundo. Iniciamos. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de la radio Mi Linda Santiaguera, a través de la página de Facebook como CEPAF Santiago Zacatepeques y a través de Canal 21 de Unired. Hermanos, hoy estamos transmitiendo nuestro programa desde la iglesia de San José Pacul de la parroquia de Santiago Apóstol. En esta ocasión me acompaña nuestra hermana Madeline y su servidor Óscar Chicojo. Antes de iniciar nuestro programa, hermanos, los invito a que juntos podamos estar en un momento de oración para que sea Dios quien pueda hacer llegar este mensaje a sus hogares. Así que acompáñenme diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, en esta oportunidad te doy gracias, Señor, por permitirnos poder transmitir un programa más que pueda ser de gran edificación para la vida de todos los creyentes, para la vida de todos nuestros hermanos. Padre Celestial, quiero poner en tus manos por todas aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad, que están padeciendo algún problema. En tus manos, Padre, quiero poner la vida de todos ellos. También, Señor, quiero pedir la fuerza de tu Espíritu Santo y la sabiduría para que junto a Él podamos desarrollar este tema y que sea de gran bendición para todos nuestros hermanos que nos sintonizan por los diferentes medios. Padre Celestial, ayúdanos, Señor Jesús, porque confiamos en ti. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, en esta ocasión vamos a estar desarrollando la tercera parte del tema número 2. Como ustedes se recordarán, el título de ese tema es El proyecto de unos pocos que no sirve para todos. Ya nuestros hermanos ya han desarrollado la primera parte, que es sin un proyecto para todos. En la segunda parte vimos lo que fue el descarte mundial, donde vemos cómo la sociedad hoy en día pues realmente ha tenido muchos problemas, y no digamos como iglesia que esto nos ha afectado. Pues ya hemos visto en el descarte anterior donde cómo la sociedad ha logrado hacer a un lado a aquellas personas que ya no les son útiles. Por ejemplo, ya nuestros hermanos hablaban un poco sobre los ancianos, donde ya la sociedad ya no los ve como parte fundamental, no solo para la sociedad, sino para la iglesia, ¿verdad? Entonces en esta parte los ha hecho a un lado. Y hoy pues estaremos viendo lo que son los derechos humanos, que no son universales. Así que acompáñenos a poder descubrir este tema. ¿Por qué es que el Papa le preocupa que nuestros derechos humanos puedan ser respetados, tanto como dentro de la sociedad, como también dentro de la iglesia? Así juntos vamos a ver a qué se refiere esta encíclica. Así que si aún no ha podido preparar su folleto, aún es tiempo a que lo prepare. Prepare también su Biblia, que va a ser la fuente
en la cual nosotros vamos a encontrar el conocimiento de la inspiración, porque necesitamos inspirarnos a través de la palabra de Dios para que comprendamos realmente lo que el Papa Francisco quiere darnos a conocer. Así que voy a dejarle el tiempo a nuestra hermana Madeline, que ella pueda leernos la palabra de Dios. Buenas noches, queridos hermanos que nos acompañan desde la comodidad de sus casas o también los que nos escuchan a través de la radio. Para nosotros es de mucha alegría estar ante la presencia de Jesús sacramentado en este templo, también para dejarnos guiar a través de la doctrina que nuestra iglesia nos presenta a través de sus documentos, especialmente con este documento que el Papa Francisco ha regalado a la iglesia. Como decía nuestro hermano Oscar, la parroquia está haciendo el esfuerzo de brindar que llegue el mensaje a todos los hogares a través de los hermanos que también han reflexionado sobre este documento de Fratelli Tutti, y vamos a iluminarnos a través de la palabra. Así que les pido desde que en su Biblia busquen el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo del 8 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Proverbios. Abre tu boca a favor del mundo, habla en defensa del indefenso. Abre tu boca y da sentencias justas, defendiendo al pobre y al desgraciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como escuchamos, queridos hermanos, en este texto que el libro de Proverbios nos dice esas palabras tan sabias que no dejan de ser actuales. La palabra nos ilumina diciendo que nosotros tenemos que abrir nuestra boca en defensa de los indefensos. La iglesia asume este papel muy importante en garantizar y defender los derechos para todos los cristianos, ya sea de nuestra religión católica o no, porque la iglesia es la primera que también tiene que mediar entre lo político y también la democracia social. Una religión no puede ser indiferente a las necesidades humanas, ni tampoco no puede ser indiferente a los atropellos que se dan hoy en día. Ustedes se han fijado que alrededor del mundo hay tanta injusticia, hay tanta desigualdad, hay tanta pobreza, hay niños abandonados, y también, por no irnos tan lejos, también en nuestro pueblo, en nuestras aldeas, también hay gente necesitada que tenemos que nosotros como cristianos salir en defensa de ellos. Y como católicos también, de defender al pobre y al desgraciado, no solo con palabras, sino que también con hechos concretos. Así que, querido hermano, esta palabra nos va a introducir a nuestro tema de hoy. Les invitamos que se queden meditando con esta alabanza que nuestros hermanos desde la aldea de San José Pacul quieren regalarles como medio de meditación y también de inspiración, dejarnos siempre guiar por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene
Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Estás derramando la unción aquí. 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 Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Hermanos, es importante que nosotros conozcamos el origen principal de este tema. Esta tercera parte tiene como título Los derechos humanos no son universales. Yo quisiera preguntarles, ¿qué tanto conocemos sobre nuestros derechos? Muchas veces desconocemos esta frase que es de mucha importancia para todos nosotros. Veamos por qué el Papa menciona y dice que no son universales. Los derechos son lo que a nosotros nos permiten poder alcanzar y desarrollarnos tanto como persona, como sociedad, como país. Pero cuando estos derechos no son valorados para cada una de las personas, es ahí donde el Papa dice que va a existir pobreza, va a existir realmente desnutrición en los niños,
Porque si nosotros recordamos en nuestra constitución de nuestro país, nosotros vamos a encontrar el derecho a la vida, el derecho a la educación digna, el derecho a las familias, el derecho a la alimentación, a la vivienda. También vamos a encontrar aquel derecho a las culturas. Como pueblos indígenas, realmente tenemos ese derecho, pero que hoy en día son muy violentados y que ya no se respetan. Entonces, el Papa Francisco tiene una gran preocupación por esta parte. Y él dice, hermana Madeline, que hay clasificación dentro de la sociedad, porque él dice que existen personas de primera, personas de segunda, personas de tercera y las personas de descarte. ¿Por qué él dice esto? Porque hoy en día los derechos ya se han vuelto un privilegio para aquellas personas con un nivel social más alto. A eso es lo que él se refiere, porque él menciona categorías sociales. Y esto es lo que vivimos en la actualidad. En nuestro país, pues vemos cómo personas de pueblos, como personas de comunidades, no son respetadas, no son valoradas. Y es ahí donde los poderosos, al que el Papa hoy en día denuncia, que ellos han manipulado los derechos, porque ellos ya no dan el privilegio a todos. Dios a nosotros nos crea a su imagen y semejanza. Dice que Él nos creó igual a Él, pero en la sociedad eso se ha olvidado, ya no se respeta eso. Recordemos realmente, vayamos un poquito a la historia. En el año de 1960, creo que algunos se recordarán sobre el conflicto armado, y que los derechos humanos surgen en defensa de los pueblos, porque el Estado empieza a abusar de su poder, empieza a no respetar a las comunidades, y todos estos derechos se empiezan a violar. Entonces es ahí donde surge Monseñor Gerardi, y él es esta persona que empieza a actuar y dice, no más. Nuestros pueblos necesitan ser respetados, las personas tienen que ser respetadas, y es ahí donde empieza a surgir ese conflicto, porque el Estado empieza a tener reproches contra las comunidades, ya no quiso que se organizaran, y el pueblo no pudo más, el pueblo no pudo soportar esta injusticia y empezó a tomar justicia por su propia mano. Vemos cómo muchos inocentes mueren, como niños, como mujeres sufren todo este atropello por parte del Estado. Entonces es ahí donde Monseñor Gerardi dice, hay que actuar, pero sin las armas, hay que actuar sin violencia, y siempre él quiso interceder por la paz. Y también el Papa Francisco hoy en día pide que nosotros podamos orar por todas esas personas que luchan porque los derechos humanos puedan cumplirse. Porque como en ese tiempo nuestros hermanos que lucharon porque los derechos humanos fueran universales, pues lamentablemente fueron asesinados, fueron torturados, porque el Estado no le convenía que en ese momento pues los derechos fueran respetados. Ellos querían seguir manipulando al pueblo, a la sociedad, pero ahí donde se ve realmente, y nosotros vivimos donde los derechos humanos no son universales. ¿Qué creen, hermanos? ¿Será que en la actualidad aún vivimos esto? ¿O será que ya se quedó desde la firma de la paz? Nuestro Monseñor Gerardi murió después de haber firmado la paz, porque él decía que las comunidades necesitaban desarrollarse,
Pero el desarrollo de toda comunidad llega a través de la educación, a través de tener una vida digna, donde nosotros podamos desenvolvernos y poder alcanzar ese desarrollo para nuestras familias y así también para nuestra sociedad. ¿Verdad, hermana Madeline? Pero Papa Francisco menciona algo bien interesante dentro de esta encíclica, por ejemplo, la desigualdad que nosotros vivimos hoy en día. Dice que Dios creó al hombre y a la mujer. A la mujer la creó distinta, pero no es menos que el hombre. Y esto es algo que nosotros, hermana Madeleine, encontramos dentro de esta encíclica. Y el Papa Francisco le preocupa este tema, ¿verdad? Entonces, hermana Madeleine, ¿qué opina usted? ¿Será que existe igualdad en la actualidad o será que no hay? ¿Qué opina nuestra hermana Madeleine? Bueno, a mí me llama mucho la atención de lo que hablabas, hermano Oscar, que el Papa, ¿por qué está tan preocupado por velar sobre los derechos del mundo? Porque, en primer lugar, él es un jefe de Estado. Y segundo, que la Iglesia es una intermediaria en la sociedad para que se velen los derechos y también incluso para denunciar las injusticias que se están dando. Me hizo recordar en todo lo que, como la introducción al tema, la vida de Monseñor Romero también, que es de nuestro país vecino, de El Salvador, donde también él nos invitaba a que la Iglesia tenía que velar por el bien común, tanto en cuanto a salarios justos, también en igualdad de derechos de la mujer y sobre la mujer y el hombre, pero en todo, antes que los derechos humanos, como la palabra dice, buscan humanizar a las personas. Y también estaba recordando cuando, por qué la religión tiene que ir en defensa de los derechos humanos, porque primero la Iglesia es humana y también es divina, y no podemos separar lo divino ni lo humano, tiene que ir en conjunto. Estábamos viendo en nuestros días, y ustedes hermanos también se han fijado, que estamos en una sociedad donde a veces queremos que los derechos y también la igualdad de género se dé, pero a veces hay como abuso sobre ese tema, ¿verdad? Los deberes comienzan en el hogar para que también podamos gozar de un derecho. Y los valores se aprenden en la familia. La falta de valores que hay en la sociedad a veces se da por la desigualdad de autoridad que hay a veces en la familia, tanto como el papel del padre y el papel de la madre es muy importante para que los dos también tengan autoridad sobre sus hijos. Y tienen que corregir con amor y tienen que llamar la atención a su debido tiempo, porque en la sociedad vemos familias destruidas que también se han dado por la falta de valores, ¿o no, hermano Oscar? ¿Qué opina? No, es cierto la falta de atención que muchas veces no se da dentro de las familias. Queremos familias hoy en día con valores, con principios, pero que se descuidan. Y esta parte la hemos descuidado todos, porque dentro de nuestros hogares, como base de la sociedad, debe de iniciar ahí este respeto por el bien todos, donde todos tenemos nuestros derechos. Ya mencionabas algo interesante, donde dentro del hogar todos tenemos un papel importante. Hablabas sobre la autoridad que se debe tener en los hogares, en las familias, pero algo bien importante es con el amor. Nosotros debemos de educar con el amor, con la fraternidad, porque eso es lo que esperamos que nuestra sociedad pueda dar. Nosotros quisiéramos vivir en esa sociedad donde todos nos amemos, pero que muchas veces no la vivimos.
pero si nosotros no trabajamos en ello, no vamos a poder vivir en esa sociedad. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar esta sociedad distorsionada, pero que muchas veces nosotros somos parte de ese problema. Así es, y también estaba recordando cómo a veces también la transmisión de los derechos se da de generación en generación. Incluso los valores que nuestros abuelos le transmitieron a nuestros papás se han ido perdiendo, tanto como la identidad de nuestros pueblos, también en el idioma. Ya la mayoría no sabemos el cachiquel, y es una de como patrimonio también cultural, pero también que son legados de generación en generación. Y me hizo recordar también que en algunos países antes, cuando los hijos salían, o también en el pueblo se puede, no sé si se daba, pero cuando alguien salía de su casa siempre iba a pedir la bendición a sus abuelos o a sus papás. Podemos ver ahí que a veces también el respeto comienza desde los pequeños detalles. Cuando vamos perdiendo el respeto hacia nuestros mayores, vamos perdiendo también nuestra identidad y nuestros valores humanos. Quiere decir que valores que pues humanizan. Y durante la pandemia vemos en el documento que la sociedad nos hizo alejarnos de nuestros ancianos, porque los jóvenes fueron, digamos, separados de los ancianos que tal vez les dio el coronavirus. Y desde ahí se ve también que hay una cultura que rompe con esa cercanía, con esas raíces muy propias, con esa identidad, con esos valores tan humanos, pero que también la pandemia, dice el Papa Francisco, vino como a desenmascarar quienes sí tenían derechos, y también quienes somos los desprivilegiados en cuanto a atención médica, salud, y también en cuanto en eso que hablabas del descarte. Se vio con malos ojos a los que tenían el coronavirus, y donde dice el Papa Francisco que el dolor del otro también es mi dolor. Fíjate que ahí quisiera tocar algo importante que ya nuestros hermanos lo tocaron en el tema anterior, ¿verdad? Otro punto de descarte, porque hoy en día vivimos en la parte de que como los ancianos ya no son como que necesarios para nosotros, y que entonces lo hacemos para un lado. Otra parte es aquellos que se han enfermado de este COVID-19, donde los hacemos, los descartamos de un lado. Y también como mencionas esta parte, que esta pandemia muestra lo que realmente somos como seres humanos. Porque el Papa Francisco menciona que solo las sociedades altas han tenido privilegios, y que nuestra gente humilde y sencilla no ha podido tener los accesos hacia todos estos beneficios. Por ejemplo, vemos hospitales donde nuestra gente no recibe esa atención. ¿Y dónde estará la gente de primera que dice el Papa Francisco? Y que vemos a través de los medios cómo ellos tienen una atención muy buena. Si ellos tuvieran la misma atención que nosotros, fuera otra cosa. Pero, y aparte están aquellos hermanos que no han logrado ni siquiera tener esa atención, porque ellos están más alejados, están más descartados y están más violentados sus derechos. Pero dentro de esto también tenemos que ver la parte de género también, donde en muchas ocasiones en la parte de la mujer que juega un papel importante para nuestra sociedad, vemos cómo hoy también sus derechos no son respetados. Hermana Madeline, usted como mujer, ¿qué cree usted que ve desde ese punto de vista? ¿Qué opina de esto? ¿Cómo ve que nuestra sociedad se ve el respeto hacia la mujer? ¿Será que la respetamos? ¿Será que
esa celebración que se le hace como el Día de la Mujer, ¿será que celebramos como ese derecho que se respeta o será que aún sigue siendo esa manifestación donde no se respeta? Pues los derechos a las mujeres, y primero voy a hablar como mujer, ser mujer es un don de Dios muy grande, donde también dice que también Dios nos da sentimientos para también entender a los demás. Es un don que Dios da y también a veces habemos mujeres que sí asumen el papel en la sociedad, enfrentan con sus familias. Vemos el caso de madres solteras, donde luchan por salir adelante con sus hijos, pero también en el documento nos habla de que es doblemente marginada la mujer en cuanto a maltrato físico, en cuanto a maltrato verbal, en cuanto también oportunidades de trabajo, no se le paga un salario, digamos, igual que tal vez se les está pagando a un hombre. Podemos decir que tal vez eran hechos pasados, pero actualmente se está dando. No, y casualmente vemos ahorita que fue la pandemia, por ejemplo, cómo las alertas de maltrato se elevaron, ¿no? Porque la mujer, realmente el esposo pues no estaba en el hogar, pero ahora con la pandemia, como todos estamos dentro del mismo hogar, vivimos, bueno, estamos más tiempo con nuestra familia, pues tuvo que haber sido una etapa donde podíamos compartir más y vivir más y todo, pero no. Se levantaron muchas alertas muy altas donde la mujer era maltratada, niños también, y esto preocupa en nuestra sociedad y a nosotros como iglesia. Ya mencionabas que la iglesia juega un papel bien importante en esto de los derechos porque intercede porque estos se cumplan, pero vemos esa parte, ahí donde la mujer no se le da el privilegio que necesita, porque aún existe ese mundo machista donde a la mujer no se le deja que tenga ese papel importante, tanto en la sociedad como también en la iglesia. Aún vemos iglesias donde aún no le damos esa oportunidad a las mujeres, donde no le damos ese espacio donde ellas puedan valerse. La mujer juega un papel muy importante, por ejemplo, en el hogar. Nosotros como hombres sostenemos la parte económica del hogar, pero la mujer se preocupa por nuestro cuidado, no solo el cuidado nuestro, sino el cuidado y la educación de nuestros hijos. Exactamente, así, hermano Oscar, como venía reflexionando, la iglesia sí le da a veces el lugar a la mujer y también en nuestros hogares ellas son las primeras formadoras en la fe. Si te acuerdas, quién te enseñó tus primeras oraciones fue tu mamá. Y también yo también recuerdo que fue ella nos enseñaba los mandamientos. Cuando uno se preparaba para la primera comunión, ella era la que siempre estaba con nosotros, viendo que nos aprendiéramos las oraciones, que aprendiéramos a respetar a nuestro papá. Entonces, la mujer es una transmisora de valores morales y cristianos. Sí, porque en la actualidad podríamos decir que no solo es la maestra en casa enseñándonos a escribir, enseñándonos a leer. Hoy en día, pues admiramos el esfuerzo de todas las mujeres que pueden ayudar en la educación de sus hijos y también juegan ese papel importante de educar en la fe. Recordemos aquel paisaje cuando Jesús se pierde en el templo, por ejemplo. Y los maestros de la ley pues se asombran del conocimiento de Jesús. Sabemos que Jesús ya tenía todos estos conocimientos, pero cuando le preguntan a José, por ejemplo, y le dicen, ¿cómo es que este niño sabe tanto? ¿Quién es el que se preocupa de la educación? ¿Quién le ha enseñado tanto? Y él dice, pues María le ha enseñado. Entonces, la mujer juega un papel bien importante, ya mencionabas, y yo recuerdo muchas veces donde mi mamá, por ejemplo, mi hogar, y hasta el día de hoy siempre me dice, pues necesitas orar, necesitas tener una comunicación con Dios.
y siempre está ahí constantemente pues preocupado por mi enseñanza dentro de la iglesia. Ella es la que siempre me dice, necesitas ir a la iglesia, necesitas aprender, era la que me llevaba. Pero nosotros como juventud en la actualidad también tenemos que tener esa preocupación, porque dentro de la iglesia siempre se ha dicho que la juventud es la iglesia actual, es la sociedad actual, pero que también debemos de ver cómo nuestros jóvenes están transmitiendo esos valores, si realmente ellos están preocupados por esos derechos, no solo los derechos de ellos, sino que también los derechos de los padres, los derechos de los ancianos, ya lo mencionabas, que muchas veces no son respetados, pero que los jóvenes hoy en día juegan ese papel importante. ¿Qué crees tú? ¿Será que nosotros como juventud estamos haciendo algo porque esos derechos se cumplan? O simplemente también, como ya estamos entrando en esa parte de la actualidad, en una parte más global, o que esa globalización nos está importando más que el derecho hacia nuestros hermanos? Realmente en la actualidad se está dando un fenómeno muy grave, porque a veces nos dejamos guiar por lo de la globalización que esclaviza a los jóvenes, está esclavizando a tendencias en cuanto a moda, música, filosofía, se puede decir, porque el otro famoso dice que eso es lo que hay que pensar, entonces el joven va por ahí, se deja guiar por ahí, que el abortar es legal, entonces los jóvenes ya no asumen su rol como de madre, estoy hablando en cuanto a mujer, ¿verdad? Sino que se dejan guiar que pues como está de moda y es permitido, entonces lo hago, ¿verdad? Estamos esclavizados en cuanto también en redes sociales, incluso hoy se puede ver que hay gente que toma por un momento de fama, hace cosas absurdas y la verdad está esclavizando porque incluso nos llevan a perder nuestros propios valores que tal vez tenemos y solo por quedar bien o ir a la moda o estar en ese esclavizado en ese ambiente, también los jóvenes se dejan guiar allí y más que todo los acorrala, ¿verdad?, a permanecer en ese mundo. Algunos están viviendo fuera de su realidad, por eso ni cuenta se dan a veces de los derechos que sí tenemos, como el Estado que también es responsable de garantizar la calidad de educación, la calidad de salud, y si vemos en estos días que el Estado también ha enfrentado esta pandemia y más que todo también se han dado muchos jóvenes en depresión, pues no han salido de su mundo. Como te decía, atrapa a una cultura sin principios, porque hay mujeres que son esclavos de tener, o hombres también, y se está dando un fenómeno de que si yo no tengo el último celular también no estoy a la moda, ¿verdad? O cosas. Entonces, estamos siendo esclavos de una sociedad que ofrece cosas innecesarias, a veces cosas sin principios, pero donde la iglesia llama la atención y llama especialmente a que los padres asuman su rol. Exacto. Nosotros como padres de familia tenemos que actuar, pero ¿cómo podemos nosotros actuar en medio en la que se violan nuestros derechos, en medio donde no existe una sociedad con principios? Y es ahí donde entra la parte espiritual, entra donde nosotros tenemos que involucrarnos un poquito más dentro de la iglesia. Recordemos que no podemos estar alejados de Dios. El Espíritu Santo que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros es el que nos da la sabiduría para saber cómo actuar, cómo enseñar, cómo educar de una forma fraternal y con amor, pero que hoy nos hemos alejado tanto
de la doctrina de la iglesia, y que eso nos hace separar de Dios y que nosotros actuemos humanamente y no actuamos espiritualmente, no nos acercamos a los grupos. Vemos cómo nuestros jóvenes ya no se involucran. Por ejemplo, dentro de nuestra parroquia de Santiago Apóstol tenemos la pastoral juvenil que ayuda al crecimiento de los jóvenes, cómo ellos pueden respetarse entre sí, cómo ellos pueden valorarse a través de la enseñanza. Por ejemplo, la pastoral de niños, que también ayuda a todos estos niños a comprender el respeto a los mayores. Tú mencionabas algo bien importante, que era el respeto hacia las personas adultas, donde ellos nos daban su bendición. Recordemos a lo largo de la historia de nuestra iglesia cómo la bendición de ellos era tan importante, pero que también nosotros ya no respetamos esos derechos, ya no le damos ese privilegio que es importante. Nuestra parroquia tiene áreas diferentes para todas las edades, por ejemplo, jóvenes, niños, adultos, y todos ellos, pues si no están dentro de la iglesia, no podemos nosotros construir esa sociedad que tanto queremos, porque también de la mano está nuestra participación, el conocer la palabra de Dios, que es tan importante, que hace que nuestros corazones sean dóciles a lo que Dios quiere. Y por eso es importante que nosotros veamos, porque ese es el rol que debería de jugar la iglesia en medio de estas circunstancias que el Papa Francisco menciona. Pero, ¿qué opinas, hermana Amadel? Hemos perdido el camino en cuanto a veces pensamos que las personas se pueden tratar como objetos. Entonces, desde ahí no nos vemos como imagen y semejanza de Dios. Entonces, desde nuestra niñez, si los padres no inculcan esa fe, los niños no van a sentir la necesidad de comunicarse con Dios, de tener ese momento de oración, de ese momento de alimentar su espíritu. Y aunque hayan pastorales, aunque hayan formación en los diferentes niveles, es muy importante que a veces nos dejamos guiar por la sociedad que nos engaña y psicológicamente también nos ayuda o digamos nos mete en un ambiente de que no necesitamos de Dios. Entonces por eso a veces nuestras pastorales se quedan sin miembros, porque mientras estoy bien, entonces no necesito ir a un grupo, no necesito reunirme en comunidad, y como el documento dice, hermanos todos, ¿verdad? Entonces, en el momento de la prueba es cuando a veces reaccionamos y vemos que somos humanos, que necesitamos de esa gracia de Dios, y es a veces cuando en los peores momentos buscamos la ayuda divina, ¿verdad? Entonces, para vivir una vida, como dices, en plenitud a través de nuestros derechos y de nuestra humanidad, es necesario también alimentar esa parte espiritual. Sí, porque si no vamos a caer. ¿Te recuerda este texto de Génesis 4:9? Donde Dios dice: Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde: ¿acaso yo soy el que debe cuidar de mi hermano? Y Dios le dice: que la sangre de tu hermano clama. Y nosotros no debemos ser ajenos a nuestros hermanos. También solo juntos y unidos podemos rescatar nuestros principios y nuestros valores. Papa Francisco nos invita a que a través de esta encíclica podamos hacer conciencia de cómo estamos y que cómo lo social nos ha cambiado. Tú mencionabas algo importante, donde todos necesitamos estar ante la presencia de Dios. Hoy vemos espacios a Jesús sacramentado, vemos espacio en las Eucaristías, pero no vemos a familias. Hace falta la presencia de las familias, hace falta la presencia de los padres, hace falta la presencia de mamá, de los hijos,
juntos como familia dentro de nuestras iglesias, pero que hoy cada quien ha jalado por su lado. Solo vemos a un miembro, muchas veces solo vemos al papá o solo vemos a la mamá, como que a los demás no son necesarios, no. Jesús llama a todos. Nuestra iglesia está abierta para que todos estemos, porque solo Dios puede transformarnos. Y eso es un llamado a nuestros líderes, a aquellos que nos gobiernan, a todos aquellos que deben de velar por los derechos. Aun si los derechos no son respetados, podemos regresar a lo que dice el Papa Francisco. No dejemos retroceder hacia atrás, donde nuestras comunidades va a llegar un momento en que ellos van a despertar y ya no van a soportar que nuestros derechos sean violentados, sino que va a llegar un momento en el que ellos van a reaccionar con armas. Entonces, eso es un llamado a todos aquellos que lideran, no solo en nuestro país, sino que lideran el mundo entero, donde solo la globalización del amor, solo la fraternidad puede hacer cambiar este mundo. Y eso es lo que el Papa Francisco llama, ya no más esclavitud, ya no más trata de personas, donde los niños son utilizados hoy con un fin para enriquecer a las familias, a los padres, y usan a los niños. Ese trata de personas. Hoy vemos cómo nuestros hermanos tienen que ir hacia otro país en busca de poder ayudar a sus familias, porque no lo encuentran en este país, pero que también hoy debemos de poder doblar rodillas también y pedirle a Dios, porque solo Él puede ayudarnos realmente a alcanzar Nuestros derechos humanos puedan ser universales y no quedar solo en que pueda ser para pocos. Solo Dios puede transformar nuestra mentalidad y principalmente puede transformar nuestro corazón. Es así porque la iglesia se tiene que meter a tocar esos problemas a fondo. ¿Por qué? Porque la iglesia anuncia, denuncia, es profética. ¿Y por qué hablamos de derechos? Porque desde ahí, desde nuestra humanización, podemos ser buenos cristianos también. Y como don Bosco decía, buenos cristianos también van a luchar por demostrar que también llevamos valores en nosotros que representan la imagen de Cristo. Y es así como a todos los invitamos desde el lugar donde están o donde nos sintonizan, que vivamos nuestros derechos, vivamos también nuestros deberes, demos ese testimonio de cristianos en nuestro trabajo, siendo también justos. Y si somos, digamos, tenemos a trabajadores, seamos justos en los salarios, seamos justos también en el tiempo. Justicia también es darle el tiempo a Dios y también dar el tiempo a nuestros hijos, dar el tiempo a nosotros mismos, porque desde allí es donde nace los valores, desde una persona transformada, desde una persona convencida de que los valores lo llevamos donde vamos, no solo de la iglesia, de la puerta de la iglesia hacia afuera, somos diferentes, y de la iglesia hacia adentro no. Entonces, un cristiano es cristiano donde está. Así que los invitamos, hermanos, no es imposible, todo cambio de una sociedad comienza, dice, desde uno mismo. Entonces, luchemos por ser ese testimonio y también vivamos en defensa de nuestros derechos también. Así bien, hermanos, pues vamos a dejar que podamos meditar con esta alabanza y que dejemos decir o dejemos enviarnos, así como nuestra Madre María dijo ese sí a Dios, así también nosotros pues dejemos que nuestra vida sea transformada a través de él. Así que le dejamos con esta alabanza dedicada a la Virgen en voz de nuestra hermana Wendy y nuestro hermano Claudio.
Sé que estás aquí, escuchando mi voz. María, sé que estás aquí, regalando todo tu amor. Admiro tu pureza, tu belleza y tu canto. Sorprende tu entrega, humildad y valor. ¿Quién como tú? María, yo sé que el mundo no es para mí. Yo busco más. María, hoy Jesús me llama. Enséñame cómo responder. María, enséñame a decir siempre sí. Admiro tu pureza, tu belleza y tu candor. Sorprende tu entrega, humildad y valor. ¿Quién como tú? María, yo quiero ofrecer esa energía para amar. María, yo quiero ofrecer mi rebeldía para luchar. María, enséñame a decir siempre sí. Admiro tu pureza, tu belleza y tu candor. Sorprende tu entrega, humildad y valor. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? María, María. Hermanos, después de haber desarrollado nuestro tema sobre los derechos, los invitamos a que usted pueda responder esta pregunta en una hoja en la que pueda poner su nombre. Si puede ponernos su número de teléfono, de qué sector es, si es del sector 1, del sector 2, que nos gustaría saber desde dónde usted está llevando esta formación. La pregunta para este tema es: ¿qué mundo estamos dejando a las próximas generaciones? Nos puede mandar a través del WhatsApp al número 5672-3870, donde con gusto lo estaremos recibiendo. También para los hermanos que no cuentan con este medio, pueden acercarse a la oficina parroquial donde puede entregarlo. Agradecemos a todas las personas que responden a cada programa con las preguntas y gracias por estarse formando conjuntamente con nosotros. Para nosotros es importante que usted participe
dentro de esta formación y los invitamos para que nos sigan sintonizando en nuestros próximos programas, donde estaremos siempre con la inspiración del Espíritu Santo poder transmitir la palabra de Dios. Gracias por sintonizarnos, y esto a la luz de la palabra. Con el Evangelii Gaudium leemos lo siguiente. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancia, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja, y éstas escuchan su voz. Pedimos la bendición de Dios en esta noche, también invocando la presencia de nuestra Madre Santísima, la primera adoradora. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche que nos has ayudado a iluminar tu palabra, a iluminar también este tema sobre nuestros derechos. Ayúdanos, como Cristo, a luchar por ellos sin violencia, pero con los mismos sentimientos del amor. A ti, Madre Santísima, modelo de mujer, pedimos también que nos lleves a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, los invitamos a que nos puedan seguir sintonizando todos los miércoles en el horario de 7:30 a 8:30. A nuestros hermanos de la comunidad de San José Pacul, siempre en los horarios de 6 de la tarde a 7 de la noche. A través de los medios de Mi Linda Santiaguera, a través de Facebook, búsquenos como CEPAF Santiago Zacatepeques, y a través del canal 21 de Unired. No se pierda los programas que estaremos desarrollando, la cual nos ayudan a formarnos con una vida cristiana, como dice San Francisco, esa vida con sabor a evangelio. Iglesia soy y tú también. El Centro Parroquial de Formación CEPAF de la Parroquia de Santiago Zacatepeques presentó su programa Hermanos Todos. Contenido catequético que nos lleva a la fraternidad y amistad social. Conducido por el equipo de facilitadores. Como Jesús en Iglesia para el Mundo.